Los periodistas. Bueno, pues con la presencia del politólogo Manuel Antonio Díaz Cid, esta vez a tocar algunos temas relacionados, pues de alguna manera con lo que se charló en días pasados, el término de la Segunda Guerra Mundial, los 70 años. No comentamos porque no pasaba todavía el desfile de los rusos, interesantísimo. Y como que de pronto, al no ver a los rusos pegados a los franceses y a los norteamericanos y a los ingleses y los alemanes dentro, me recordó un poco este escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se levanta, años después, claro, el muro de Berlín. Y entonces comenzamos con una serie de novelas, de literatura, de ciencia ficción, del espionaje, de cinematografía, y de muchas cosas totalmente ciertas acerca de lo que sucedía en la Guerra Fría, Manuel. ¿Estaríamos próximos a renacer o a volver a escenarios similares a los de la Guerra Fría al término de la Segunda Guerra Mundial? Mira, yo creo que desde el punto de vista geopolítico, las condiciones se están presentando particularmente en la región de Europa del Este, como intentando regresar precisamente a estos escenarios en donde los agentes de inteligencia fueron factor definitivo para la toma de decisiones y sobre todo para obtener información que les permitiera a los contrincantes, cada uno por su lado, el tener recursos para dar un golpe que pudiera significar el golpe maestro en un conflicto como el de la Guerra Fría. Hoy eso está reviviendo. Y está reviviendo porque, pues no en balde, Putin fue durante muchísimo tiempo el jefe de la KGB y ha sido el reconstructor del servicio de inteligencia ruso y ha creado todas las maniobras necesarias para rescatar de los operativos, los hombres que actuaban como operativos de las redes, su reincorporación para darle una presencia y una fuerza que todo el mundo considerábamos que estaba liquidado. Yo creo que hace algunos años y no muchos, seguramente tú pensabas como yo que este modelo de agencias de inteligencia había llegado a su fin. Pues el escenario no es así, el escenario es... A lo mejor ahora es más sofisticado todavía que mucho antes, más sofisticado. con la presencia de personajes como Snowden, por ejemplo, ¿no? Claro. que tienen la capacidad de piratear en las redes, en los correos y la información que está guardada electrónicamente. Imagínate la cantidad de datos, de información que no estará hoy día digitalizada, ¿no? Claro. Y que con las claves, el rastreo, todo esto, si se interceptan los teléfonos y los correos electrónicos y los chats y todo esto, ¿qué no estará pasando ahora? Esta sería la moderna Guerra Fría, porque para muchos la Guerra Fría se nos acabó cuando Reagan, la Guerra de las Estrellas, conquistó el espacio, sí, con el aspecto de los satélites, militarmente hablando, el uso de estos satélites. La guerra pues el Golfo Pérsico fue una muestra, ¿no? de estos adelantos y de cómo los países aliados o los libres, que se les llamaba, habían conquistado en ese determinado momento el espacio, y por lo tanto la Guerra Fría llegaba a su final y se culmina con la caída del muro de Berlín. Pero hoy día no es necesario un muro. Claro. El escenario lo marcan los intereses de las naciones, los japoneses, los chinos interesados, como nos contabas hace unas semanas, en la Antártica, los coreanos con sus proyectos, los rusos con sus proyectos comerciales, etcétera, etcétera. Estamos de nuevo en ese escenario de la Guerra Fría. Mira, yo creo que estamos entrando cada vez más a un escenario, desde luego no es el mismo, pero es un escenario muy semejante, en el que resulta vital para los países el tener información sobre los planes de sus contrincantes, que podrán no serlo desde el punto de vista bélico, pero desde el punto de vista comercial la competencia se ha radicalizado
de manera muy importante. Y los aparatos de inteligencia en este momento, todos ellos están muy involucrados en la búsqueda de lo que en el lenguaje del espionaje se llama topos, es decir, personas que se quedan sembradas dentro de un escenario que les es hostil, pero que al no estar identificados se mueven en él con riesgo, pero lo hacen y obtienen datos de información que se vuelven excepcionalmente valiosos. Si tú te acuerdas, en la Guerra Fría, uno de los casos más famosos fue el descubrimiento del grupo de los 5 de Cambridge, 5 integrantes de una sociedad secreta estudiantil que se llama Los Apóstoles, que resulta que llegaron a la conclusión de que era injusto que Rusia no tuviera las mismas armas que tenían los americanos, y entonces comenzaron a pasar información, se convirtieron en agentes, y los Estados Unidos se hacían cruces de cómo los rusos de repente tenían información de altísimo nivel y de gran reserva en sus manos. Y fue un agente de la Central de Inteligencia norteamericana, James Jesús Angleton, que su madre era mexicana, su madre se llamaba Mercedes, y estaba casada con un oficial de caballería del ejército de Pershing. Precisamente cuando Pershing estuvo en México persiguiendo a Villa sin encontrarlo nunca, se conocieron la señora y el oficial, se casaron. Y de ahí viene James. Y Jesús, porque él no aceptaba que le dijeran Jesús, sino Jesús Angleton. Sí, James Jesús. Y este hombre descubrió la trama de los 5 de Cambridge, y aquello se volvió por un lado un festejo, pero por otro lado les entró paranoia, porque comenzaron a ver... Los soviéticos creo que hicieron hasta una operación para sacarlos, ¿no? Así Llevarse, es. no sé si a todos, pero de alguno hecho, de ellos... mira, todos ellos acabaron, bueno, menos uno, el último, pero Kim Philby, si te acuerdas de la figura de Philby, pues fue el gran adversario de Angleton, porque Kim Philby tenía a su cargo en Inglaterra el servicio de contraespionaje y había sido propuesto para ser el jefe del espionaje, y era un agente de los rusos. Esto fue lo que provocó una detonación en los organismos, particularmente de representación popular, que presionaron en los parlamentos y en las cámaras para la asignación de recursos cada vez más importantes a estas organizaciones de inteligencia, que comenzaron a ingresar, como tú bien decías, por la vía de la tecnología, y en el momento presente los agentes de campo son muy reducidos, mientras que los recursos tecnológicos, los drones, por ejemplo, de vigilancia, se han convertido... ¿Y los satélites? Claro, a través de la información de los satélites se saben muchas cosas, pero como dicen algunos de los veteranos del periodo de la Guerra Fría, los satélites pueden hacer muchas cosas menos oír las conversaciones de las personas para el trato... El tête-à-tête, dirían los franceses. Exactamente, sobre todo con personas de las que no se desconfía, y que en medio de una comida, con buenos vinos... Esa novela, no me acuerdo quién es el autor, pero es un inglés que narra las vivencias de un agente que está en uno de los departamentos del MI5, el MI2, o una cosa donde está el MI6, está en un área en donde tiene que clasificar y recibir todos los reportes de algún país, no sé si es el Medio Oriente,
La condición humana, creo que se llamaba esa novela, interesantísima porque te refleja que el hombre era un patriota, era un nacionalista, pero la condición humana lo lleva a aceptar las propuestas de filtrar toda esa información para salvar la vida de su mujer y algún otro problema que tenía de salud con el hijo, alguna cosa así, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo se juega con el escrúpulo y con la dignidad de las personas en todo esto. Hoy día yo creo que está a la orden, todo esto es común en el narcotráfico, lo vemos, las filtraciones entre los policías y los militares y todo este asunto de lo que hemos platicado en otras ocasiones, Manuel, los topos que están sembrados en las diferentes estructuras de los gobiernos del mundo. Y ahí un asunto que se tiene que tener previsto también y desarrollar una estrategia es la aparición de una información deliberadamente introducida con intenciones de confundir. Los que hacen maniobras, hay un libro que creo que tú has leído que se llama Operación Splinter Factor, sí, Splinter Factor, sí. En donde Allen Dulles utiliza a un espía de los rusos en Inglaterra. Cuando éste regresa a Polonia, aparece... Lo siembra. Sí, en ese momento aparece la denuncia contra ese agente, que era un agente doble, de estar traicionando a los rusos y de estar creando su propia red para ganar recursos económicos. Y esto era totalmente falso. Sin embargo, Stalin se lo creyó tal cual e inició una purga en los servicios de inteligencia rusos que desmanteló durante algunos años la capacidad de los rusos de operar, es decir, se cortó el brazo derecho Stalin, manipulado de alguna manera por la maniobra de Allen Dulles. Eso en el momento presente es uno de los puntos más inquietantes, porque hay tanta información que resulta difícil el discriminar qué cosa es un bulo, un engaño y qué cosa es cierto. No te puedes dar el lujo de tomar toda la información y tirarla a la basura, es decir, ya no sirve, pero tampoco puedes cometer el error de aceptar todo lo que se te dice, porque mucha de esta información viene viciada. Entonces, hoy se utilizan mecanismos de comprobación de la información basados en métodos matemáticos que son los que están en este momento respaldando las acciones que terminan, como terminó la búsqueda de Osama Bin Laden. Que ahora se pone en duda si que ahora si se lo pone en mataron duda. o no. Sí, y por otro lado se está discutiendo si fue un servicio de inteligencia británico, si fue el servicio de inteligencia de Pakistán o si fue la CIA, como dicen los norteamericanos. Cada uno de ellos tiene sus propias versiones y resulta muy difícil saber quién está diciendo la verdad. A lo mejor está vivo. A lo mejor está vivo, se encuentra, así es. Muy bien, Manuel, muchas gracias, muy amable. El análisis breve y sustancioso de esta vez. Los periodistas.